punk rock californiano tuvo un gran auge en su época, en la cual nacieron bandas increíbles de este género que alcanzaron la fama mundial y el éxito comercial de una manera abismal, y que aparte de eso demostraron una alta calidad musical a la vez que expresaban artísticamente su descontento con el sistema. Si bien no todas las bandas de este género abordaron ese tema, la que sí lo hizo y muy bien fue Bad Religion. El grupo estadounidense, después de varias rupturas en su carrera y de lanzar muchísimos discos, logró convertirse en uno de los actos de punk rock más vendidos de la historia, y también de los más influyentes y contribuyentes de la escena debido a su guitarrista Brett y su sello Epitaph Records. Pero no hay muchos datos de su carrera musical en general, por lo que para conocer toda esa trayectoria que los llevó a ser lo que son hoy, acá te traigo la historia de Bad Religion. Espero de verdad que la disfrutes. Bad Religion se formó en Los Ángeles, California, en 1980 por Greg Graffin, Jay Bentley, Jay Seacrowd y Brett Gurewitz, cuando todavía todos eran estudiantes en la secundaria El Camino Real Charter High School, siendo su primera actuación pública tocar 6 u 8 canciones en California, en la apertura de un almacén para Social Distortion. Pero su primer show oficial fue el 11 de noviembre de 1980, en Joy Kills Bar, en Burbank, California. En aquel momento todos eran menores de edad menos Brett, quien tenía 18, pero que igual abandonó la escuela cuando fundó Bad Religion. Debido a esto decidió ir a todo o nada con su banda, fundando el sello Epitaph Records ese mismo año, para que la banda tenga un lugar en donde lanzar su material sin depender del resto. Brett recuerda que la situación era una escena gris en la que solo había bandas de colegio, por eso decidieron escribir su propia historia, y de paso ayudar a otros a escribirla, porque no tenían cabida en ningún lado, a pesar de que para ese entonces ya había bandas famosas como Black Flag, Ramones o Sex Pistols. Había tan solo unos pocos sellos de punk, que estaban en la frontera entre lo que hacían ellos y lo que hacían estas otras bandas. Pero a la vez también había un montón de bandas que pedían a gritos editar sus primeros EPs y discos de estudio, así que eso es lo que los terminó de motivar. Por lo que en el 81 Bad Religion lanzó su EP homónimo de 6 canciones en el sello recién formado, que era y sigue siendo propiedad y administración de Gurewitz, cuyo nombre fue tomado de la letra de la canción Epitaph de King Crimson, la cual dice "Confusion will be my epitaph", y había tocado la fibra sensible de Brett y Greg cuando eran jóvenes. Después de la grabación de su EP homónimo, Bad Religion había hecho al menos 2 intentos de hacer un álbum de estudio de larga duración. La banda, que carecía de dinero en ese momento, grabó la mayor parte del álbum gratis en Track Record Studios, en North Hollywood, California, durante 2 noches, el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1980. Se grabaron 8 canciones la primera noche y se mezclaron al día siguiente. Durante noviembre de ese año, Bad Religion continuó escribiendo material nuevo, pero el baterista Jay Seacrowd pronto dejó la banda, siendo reemplazado por su amigo Pete Finestone. El vocalista Greg Graffin dijo con respecto a la partida de Seacrowd que se fue por una razón realmente estúpida, algo así como: "¿Ustedes no me escuchan lo suficiente? Al carajo, me voy". Salió del estudio de ensayo y dejó la batería durante plena grabación, pero luego algunas prácticas rápidas con el nuevo baterista en el garaje de la madre de Graffin, que también era conocido como The Hellhole, Bad Religion continuó grabando su álbum debut en enero de 1981, financiando la grabación con $3,000 que le pidieron prestados al padre de Brett, y terminaron el álbum durante el fin de semana, con las 8 canciones que grabó Jay y las 6 restantes que fueron grabadas por Pete, y lo lanzaron en 1982 siendo distribuido por la banda bajo el sello Epitaph, y vendió aproximadamente 12,000 copias, lo cual sorprendió a la banda y por suerte pudieron saldar su deuda con el padre del guitarrista. Una de esas primeras 12,000 personas que escucharon esta cinta fue Zack de la Rocha, de Rage Against the Machine, quien mencionó que escuchar esa cinta a los 15 años en aquella época era tan aterrador como ver los dibujos infernales del disco, además de mencionar que la canción Fuck Armageddon This Is Hell cambió su vida. En 1983 la banda lanzó Into the Unknown, un álbum de hard rock progresivo impulsado por teclados con un ritmo ligeramente más lento, debido a esto al interés de los integrantes por la música progresiva y de vanguardia. Este cambio en su dirección musical hizo que haya un descontento total por parte de los fans, a pesar de que recibieron muy buenas reseñas de parte de la crítica, por lo que aún así se vendieron menos copias de este álbum que de su debut. Según el grupo, este disco fue un paso en falso, y no se pensó mucho en la producción del mismo. Lo hicieron ni bien sacaron su debut, ya que para ese entonces estaban teniendo ciertas discusiones entre ellos, y creían que la banda no iba a durar mucho tiempo. Esto a pesar del éxito de su anterior lanzamiento y la popularidad que consiguieron en la escena musical underground. Debido a sus enfrentamientos y al cambio en el estilo musical de la banda, el baterista Pete Finestone y el bajista Jay Bentley dejaron la banda, lo que posteriormente fue la clave de la primera ruptura de Bad Religion. El disco fue el más olvidable para los fans, y también para la misma banda, ya que solo se tocó en su totalidad una vez, cuando fue lanzado. Cuando Bad Religion estrenó el material en vivo, solo 12 personas asistieron al concierto,
esto, porque los fanáticos se enteraron de que la banda iba a traer teclados al escenario. Entonces la banda decidió no llevar teclados de gira y volver a su sonido hardcore punk. En octubre de 2010 recién la banda interpretó Bill Gnosis, la primera vez en 27 años que Bad Religion interpretó alguna canción del álbum, durante algún recital. El disco ni siquiera se editó oficialmente en formato de CD, y desde que fue lanzado solo se tocaron en vivo 4 canciones de este álbum: It's Only Over One, Bill Gnosis, The Dichotomy y You Give Up. Un año más tarde, en 1984, Gurewitz deja la banda para tratar su adicción a las drogas, y es reemplazado por el guitarrista de Circle Jerks, Greg Hudson, que ya había trabajado en el disco debut de la formación. Justamente él fue quien habló con Graffin y le propuso volver a los estudios de grabación para sacar un segundo EP llamado Back to the Now, aprovechando que el segundo álbum del grupo se llamaba Hacia lo desconocido. Entonces, ¿por qué no volver hacia lo conocido? En este trabajo, Tim Gallegos entra a ocupar el bajo y Finestone vuelve a la batería, pero en 1985 se separan nuevamente. Bad Religion se reformó lentamente en el 86 cuando Graffin llamó a Bentley y le pidió que regresara, pero Bentley solo aceptó después de asegurarse de que la lista de canciones consistía principalmente de temas del primer disco de la banda. Juntos volvieron a llamar a Finestone, a Hudson y al recién rehabilitado Brett Gurewitz, y esta alineación grabó el disco que los haría dar el primer paso en grande en la industria, Suffer, de 1988. El mismo no figuró en el Billboard 200, pero igualmente recibió elogios de los fans, la crítica e incluso en Finlandia está en el puesto 35 de los 50 mejores álbumes de todos los tiempos, y en el top 10 de la década de 1995 a 2005, y en Alemania en el top 300 mejores álbumes de hard rock. Además, Do What You Want fue citada como una de las mejores canciones de Bad Religion de todos los tiempos, junto con American Jesus y Along the Way. En ese momento la banda de punk rock L7 había lanzado su primer álbum en Epitaph ese mismo año, por lo que varios miembros del grupo tocaron en el disco. Donita Sparks y Susie Garner tocaron la guitarra en Best for You, y Jennifer Finch hizo coros en la canción Part 2 de Numbers Game. Durante la gira de promoción de Suffer, Greg y Brett comenzaron a escribir canciones nuevas a fines de 1988 y principios del 89, para comenzar a grabarlas en junio de 1989 en West Beach Recorders. Porque no les conté, cuando la banda se estaba reformando en 1986 y Brett salió de rehabilitación, antes de volver a Bad Religion hizo un par de cursos vocacionales y una serie de trabajos temporales que le permitieron convertirse en ingeniero de estudio y propietario de un estudio de grabación con la plata que hizo trabajando en trabajos normales. Este estudio fue West Beach Recorders. Gurewitz mencionó que realmente disfrutó y todavía disfruta ser ingeniero de grabación, pero lo pasó muy mal tratando de ganar dinero para estudiar y crear su propio estudio. Básicamente vivía trabajando todo el día. Lo único que sabía era que quería estar en la música. Y bueno, este estudio se terminó convirtiendo en uno de los más históricos en la escena punk rock. Estaba ubicado en Hollywood, California, y se volvió famoso por grabar a grupos como Avenged Sevenfold, NoFX, Rancid, The Offspring, Pennywise y obviamente a Bad Religion. Ahora sí, volviendo al disco que la banda estaba escribiendo, este fue No Control, que se lanzó en el 89 y fue el segundo álbum más vendido de Bad Religion en ese momento, vendiendo para fines de ese año más de 80.000 copias, mientras que Suffer llegó a las 88.000 copias, y su éxito continuó con Against the Grain, que fue el primero en llegar a las 100.000 ventas. Esto a pesar de que el álbum no recibió movida ni en radio ni en televisión, pero igualmente no lo necesitaron porque la canción principal del álbum se reprodujo en un segmento del mismo nombre en The Dan Patrick Show, un programa de entrevistas de deportes de radio y televisión. Todo esto los colocó en el puesto número 1 de bandas de punk rock del momento en 1990, pero el baterista Pete Finestone dejó Bad Religion nuevamente en abril de 1991 para enfocarse en su otra banda, Fisherman, que había firmado con un sello importante, y Bobby Shire se unió a la banda como su reemplazo, siendo esta la última vez que Pete deja la banda. En mayo del 91, Bad Religion ingresó a su estudio para comenzar a grabar su sexto álbum Generator, que no fue lanzado hasta marzo de 1992, y fue grabado casi en vivo en el estudio, porque en ese momento Gurewitz había trasladado West Beach a un local más grande, y por primera vez toda la banda podía tocar en el mismo estudio al mismo tiempo. Brett decía que era hora de cambiar, y la banda lo hizo en un estudio diferente. Además, para este álbum, Bad Religion filmó su primer video musical, siendo este Atomic Garden, que también fue su primera canción en ser lanzada como single. En aquel momento Bad Religion firmó contrato con Atlantic Records, que les aseguraba una mejor distribución, ya que en ese momento Epitaph estaba sobrecargada y ocupada con las bandas que tenían contratadas como NoFX, Rancid, Offspring o Pennywise, por lo que Recipe for Hate, su séptimo disco, fue lanzado bajo Atlantic, pero distribuido por ambas discográficas. Gracias a esto llegaron a más público, y el disco, que incluye la colaboración de Eddie Vedder de Pearl Jam en el tema Watch It Die, llegó al puesto número 14 en el Billboard, dejando a American Jesus y a Recipe for Hate como los más grandes éxitos de la radio de rock en su época.
época. Igualmente a Brett no le gustó mucho esta movida por parte de Bad Religion y decidió dejar la banda para la próxima entrega de la misma, y así dedicarse a Epitaph a tiempo completo, que justamente estaba gozando de bastante éxito y fama mundial debido al disco Smash de The Offspring, el cual había sido oro y platino y se convirtió en el disco más vendido de la historia de la música por un sello independiente, además de también lidiar con otro éxito como Punk and Drowlick de NoFX. Rápidamente la banda y los mismos seguidores de la banda acusaron a Brett de dejar el grupo por dinero, lo que terminó provocando que Greg básicamente lo termine bardeando en los recitales de Bad Religion, cambiándole en algunas partes la letra a la canción Stranger Than Fiction, en donde decía "quiero saber dónde Brett obtiene su crack" y cosas por el estilo en referencia al pasado de adicciones del guitarrista. Gurewitz finalmente fue reemplazado por el guitarrista Brian Baker, un ex miembro de las bandas Minor Threat, Dark Nasty y Junkyard, quien declinó la oferta que Rem le había dado para unirse a la banda, y Greg Graffin pasó a ser el principal compositor de Bad Religion, ya que con Gurewitz se dividían las tareas de composición. A costa de los insultos que recibía Gurewitz por parte de la banda, él criticaba los discos de Bad Religion mencionando que estaban escasos de inspiración. El primer disco sin él fue The Grey Race, que gozó un éxito un poco más modesto ya que no superó a su antecesor, pero igual resultó ser disco de oro en Escandinavia. Pero ya el tercer disco, Bajo Atlantic, marcó una decadencia en la banda, ya que este vendió menos que The Grey Race, y tal fue el descontento de los fans con el disco que nunca se tocó ningún tema de este álbum en vivo, solo Raise Your Voice, que se toca ocasionalmente en vivo en Alemania, debido a la voz invitada de Campino, un cantante alemán. En 1999, Gurewitz se reunió con Graffin para coescribir juntos una canción llamada Believe It, que aparecería en el próximo álbum de la banda, The New America, del año 2000. Según Brett, esta reunión se dio porque básicamente extrañaba a los chicos y al proceso creativo, además de darse cuenta a ambas partes de que estaban peleados por una razón muy poco relevante en lo que respecta a su amistad de hace años. Graffin, por otro lado, afirmó que hubo un poco de decepción por su parte cuando Brett dejó la banda, pero nunca hubo ninguna actitud seria entre ellos dos, aunque no puede decir lo mismo del resto de la banda, pero admitió que ellos dos, siendo los compositores desde hace mucho tiempo, tenían muchas ganas de intentarlo de nuevo. Así que Brett trabajó en The New America, pero no era miembro oficial de nuevo en la banda. Para este disco se contrató a Todd Rundgren como productor, una de las primeras inspiraciones musicales de Graffin, pero el interés de grabar el disco se desvaneció debido a la mala actitud de Rundgren. Jay Bentley había comentado que sentía que la banda no iba a ningún lado, y Greg también. A Todd no le gustaba Greg, y eso hizo que Greg se enojara muchísimo. Básicamente conoció a su ídolo, y su ídolo terminó siendo un idiota, y a Todd le importaba muy poco todo, por lo que terminaron de hacer el disco sin siquiera saber ni ellos cómo terminaron de grabarlo, porque literal se llevaban muy mal con Todd, pero a fin de cuentas el disco tuvo una buena recepción y les permitió cumplir su contrato de 4 discos con Atlantic Records, por lo que en 2001 regresaron a Epitaph y Brett Gurewitz se reincorporó a la banda oficialmente. Pero quien tuvo que dejarla fue el baterista Bobby Shire, que había sufrido una lesión inoperable en el manguito rotador y fue reemplazado por Brooks Wackerman, ex baterista de Suicidal Tendencies y The Vandals y actual baterista de Avenged Sevenfold. Juntos comenzaron a trabajar en The Process of Belief, siendo esta vez Brett y Greg los productores del disco, ya que según ellos nadie podía entenderlos mejor más que ellos mismos. Y así fue, de a poco la carrera de Bad Religion se fue reavivando, teniendo a partir de este disco a los compositores como productores. Y si bien el disco no fue un éxito comercial, logró superar a los que estaban lanzados bajo Atlantic Records, y marcó un cambio en el trabajo compositivo de la banda al volver al proceso creativo de antes. De esta forma, el grupo continuó sacando más y más material, entre los que estaban sus próximos discos de estudio, recopilatorios, box sets y hasta un DVD. El más destacado de ellos fue True North de 2013, que marcó el primer álbum de la banda en muchos años en llegar a estar entre los 20 mejores de la lista Billboard 200, alcanzando el puesto número 18, uno de sus picos más altos en esta lista. Este también presenta la única contribución de Brett como vocalista principal en la pista Darman the Bomb, pero resultaría ser el último álbum de la banda con el guitarrista Greg Hudson y el baterista Brooks Wackerman, quienes dejaron la banda en abril de 2013 y octubre de 2015 respectivamente. Y lamentablemente, debido a sus compromisos con Epitaph Records, Brett apenas se presentaba en vivo con la banda y restringe su participación a solamente la composición y la grabación de canciones de Bad Religion, realizando apariciones ocasionales en vivo con la banda en espectáculos cerca de su ciudad natal, Los Ángeles. Mike Dimkich y Jamie Miller ocuparon el lugar de Brooks y Hudson, y con el resto de integrantes trabajaron en el último disco de la banda lanzado hasta ahora, Age of Unreason. Otro éxito que se sumó al catálogo de la banda, siendo nombrado uno de los 50 mejores álbumes de rock de 2019. Este disco tuvo poca promoción debido a que en medio de la misma surgió la ola de COVID-19 que prohibió los eventos en vivo, convirtiendo a este disco en el primero de la banda para el cual no realizaron recitales en apoyo del álbum. La banda tenía incluida una gira conjunta por Estados Unidos con Alkaline Trio, una gira por Sudamérica y otra por Europa con Suicidal Tendencies, Melancholy y Pulley, que estaba programada para mayo y junio de 2021, pero se reprogramaron para 2022. Actualmente la banda se encuentra en otro de sus mejores momentos con respecto a sus logros comerciales por un lado, dando shows y material nuevo para sus fans, y por el otro ayudando a bandas a iniciarse y mantenerse en el mundo de la música.
discográfica, con su sello Epitaph Records.